Hoy hablaremos del endemoniado gadareno, que lo encontramos en el libro de San Marcos, versículo 5 en adelante. Lo que quiero que veamos antes de entrar en el tema es irnos más allá, porque el Señor siempre trabaja con nosotros antes de hacer algo. Este versículo, esta palabra está diseñada para los hijos de Dios, para los que trabajan en la obra de Dios, para sus discípulos. Quiero que vayamos, antes de llegar ahí, al versículo 4:35. En el versículo 4:35 dice que se hizo de tarde y les dijo: pasemos al otro lado. Nos vamos a detener ahí. Pasemos al otro lado. El hombre endemoniado gadareno estaba al otro lado del mar. Estaba al otro lado. Usted ha escuchado, querido hermano, cuando sus pastores, sus líderes le dicen: vayan a aguas más profundas. ¿Por qué les dicen así? Porque es ahí donde Dios lo va a formar y es ahí donde Dios lo va a usar más. Muchos hermanos en las religiones, en nuestras iglesias, no les gusta ir más allá, más profundo, porque más profundo implica prepararse. Pero antes de llegar al gadareno, en el capítulo 4:35, Jesús los insta a ir más profundo, pasar al otro lado. En ese momento despidieron a una multitud, porque hay momentos, hermano, en que no todos van a ir contigo a donde Dios te manda. No puedes ir de la mano de muchos, porque son muchos, hermanos, los llamados y son pocos los escogidos. Hay momentos en que tendrás que hacerlo tú solo o solo con quien Dios te mande a hacer su voluntad. Dice que se levantó una violenta tempestad y que las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Querido oyente, quizá usted se pregunte por qué ella está tocando ese tema si dijo que íbamos a hablar del endemoniado gadareno. Porque yo te quiero llevar a antes de que pasara ese episodio. Primero, tuvieron que ir a aguas más profundas, él y sus discípulos. Y después tenían que tener fe, porque fue lo que él les dijo en el capítulo 40. Entonces él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y dice que ellos se llenaron de temor, porque a veces el Señor nos dice que antes de ir a hacer la voluntad de Él tenemos que llenarnos de fe, porque para todo necesitamos la fe. Si usted es una persona que Dios la usa en liberación, Dios lo usa a usted en sanación, la fe es lo más importante. No se vaya a los hospitales sin que la fe esté activa en usted, querido hermano. Después que ellos pasaron al otro lado, después que el temor llegó a ellos, pero que Dios les habló por medio de su Hijo acerca de la fe, fue entonces cuando ellos pasaron al lado de los gadarenos. Ese era un lugar, hermano, donde ellos llegaron. Pero lo primero que sucedió cuando Jesús salió de esa barca, dice que vino a su encuentro de entre los sepulcros. Escúcheme bien: de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Aquí menciona que es un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros. Significa entre los muertos, porque ya no hay vida para aquel que está encarcelado en espíritus. Dice que ya nadie podía atarlo, ni aún con cadenas. Era tan fuerte lo que estaba adentro de este hombre que ni las cadenas podían con aquel. Dice que ha sido atado muchas veces con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas, porque nadie podía hacer nada por ese hombre. Pero llegó el mismísimo Jesús. Dice que siempre de noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. En algunos estudios dicen que este hombre se hería las muñecas y sobre las heridas venían nuevas heridas. Qué tristeza que hoy vemos eso. Esa misma situación vemos en las escuelas.
Vemos como jóvenes se hieren con navajas, se hieren en las muñecas y los padres no saben qué hacer. Aquí está un mensaje muy grande, querido hermano. A veces hay espíritus que le ordenan a los jóvenes que se hieran, que se lastimen. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso, querido hermano? Eso sucede porque nosotros estamos siendo atacados por un espíritu contrario, porque lo que no es de Dios va en contra de Dios, y lo que no es de Dios lastima el templo del Espíritu Santo. Y esto es lo que sucedió aquí. Dice que ese hombre, gritando a gran voz, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y le imploró por Dios que no lo atormentara. Imagínese que la voz de Dios y la presencia de su Hijo atormenta al enemigo. Por eso siempre que declaremos y hagamos una guerra espiritual, tenemos que usar esto, hermanos, la palabra de Dios, porque estamos usando las mismísimas palabras del Dios viviente. Y él le preguntó: mira, ¿cómo te llamas? Le dijo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión. Para los que no saben, hermano, Legión significa aproximadamente entre 4,000 y 6,000 soldados. Es como un ejército. La legión venía a ser un ejército. Eran muchos espíritus los que le atormentaban a este hombre. Pero este hombre le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque lo que Jesús iba a hacer era enviarlos directamente a donde ellos pertenecían, que era el abismo. Pero estos hombres le pidieron que mejor los llevara a donde habían unos cerdos, querido hermano. Y él les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos. Y la piara, dice, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Sabe que en esta historia, los que estudian esta historia, dice que los dueños de esos cerdos estaban muy molestos, porque Jesús, al salvar a este hombre, al libertar a este hombre, estaba haciéndoles perder a ellos de todos sus animales. Les interesaba más sus cosas materiales, sus animales, que este hombre haya sido libertado. Pero, querido hermano, lo más interesante en esta historia fue lo que hizo este hombre al haber sido liberado. Y lo que este hombre hizo es que quería irse con Jesús en la barca. Pero Jesús le dijo: no, quiero que vayas y declares lo que se ha hecho contigo este día. Entonces ese hombre, que era un loco, un desquiciado, terminó siendo un embajador de Jesús. Yo no sé si tú eres una de esas personas a las que Dios ha sanado. Quiero decirte que en mi testimonio Dios también me ha sanado a mí de enfermedades. Así sé que ha hecho con muchos de ustedes. Tú y yo somos embajadores del bello Jesús, de nuestro Padre Celestial. Así es que no callemos y vayamos. Pero recuerda algo: antes de que Dios nos use, primero nos va a llevar a aguas profundas. Y Él quiere trabajar nuestra fe. Que Dios te bendiga.